Bueno, eso lo había dicho. ¿Quién se acuerda de qué es el aseo de gramática? Como la idea general, ¿en qué consiste? Te dice cómo simplificar la gramática. Sí, no usaría la palabra simplificar, que ahí pusiste entre comillas. ¿Sí? Sería más bien como lo que hacíamos en autómatas de normalizar. Creo que a menos yo lo asociaría más con eso. Ya que no necesariamente van a quedar más simples, y como van a ver, con forma normal de Chomsky, de repente se empieza a alargar muchísimo. Cumplir ciertas reglas para que la gramática pueda ser computable. Sí, ese es como el objetivo de por qué vamos a hacer el aseo de gramática y luego forma normal de Chomsky. Ya que la gracia es que van a quedar de cierta forma, de que luego podemos tener un algoritmo relativamente simple y relativamente poco complejo que nos va a permitir determinar si una palabra pertenece o no al lenguaje. Básicamente, todo este procedimiento de aseo gramática y forma normal de Chomsky es para poder resolver el problema de membresía, que es el problema de, dada una palabra, saber si pertenece o no a cierto lenguaje. Entonces, vamos a hacer aseo de gramáticas para convertir la forma normal de Chomsky, para poder aplicar C y K y saber si las palabras pertenecen o no al lenguaje. Esos es como los pasitos. Es decir, conceptualmente, a grandes rasgos, la motivación. Ya. Pero ahora en particular, para el aseo de gramáticas, aseo de gramática, vamos a necesitar hacer 4 cosas. ¿Se acuerdan qué serían? 4 pasos que necesitamos para hacer aseo gramáticos. Ya, eliminar producciones nulas, unitarias, redundantes e inútiles. Perfecto. Eh, eliminar, eliminar producciones nulas, lo mismo, pero unitarias, variables redundantes y variables inútiles. Y adicionalmente, el paso 3 y el 4 sería recomendable que lo hiciéramos al inicio también, como, como paso 0. Ya que si hacemos esto primero, luego nos va a ahorrar trabajo. Ya que el paso 1 y el paso 2 son las partes más lentas del proceso. Es que va a demorar más. Si eliminamos al inicio las variables redundantes y variables inútiles, eh, nos vamos a ahorrar el proceso, parte del proceso del paso 1 y 2. Pero recuerden que si hacen eso, igual al final tienen que de nuevo eliminar las variables redundantes y las variables inútiles, porque pueden aparecer más. Entonces con eso empecemos. De nuevo ahora no me está dejando tomar captura. SAT.
Voy a anotar igual la lista de pasitos aquí, que sería nulas, unitarias, nulas, unitarias, redundantes, inútiles. Ya. ¿Qué sería una variable nula? Sí, un ejemplo de variable nula sería t, pero como en general. Algo con epsilon van a ser las variables que se pueden derivar en epsilon. Eh, por simplicidad, veamos los principios como que son todas las cosas que tienen un epsilon, que pueden producir epsilon solamente. Ya. Tenemos que eliminarlas, todas las producciones nulas. Para eliminar las producciones nulas, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar de nuevo todo. Voy a darle como 1. S. Y ahora queremos eliminar la producción nula. Para eso, cada vez que aparezca la variable, en este caso tenemos AT, vamos a añadir otra producción que sea lo mismo, pero sin la variable que sea nula. Es decir, solo A. O de cierta forma lo pueden pensar como A epsilon. Es decir, ya estamos tomando ese caso en consideración. Entonces luego tenemos A, entonces A, B, A, B, C, T. Tiene la variable que sea nula, así que lo que vamos a hacer es anotarlo de nuevo, pero sin esa variable. Luego en T tenemos AT, la T se puede anular, así que solo A. BT, la T se puede anular, solo B. Y el epsilon ya no lo notamos. ¿Se entiende? Ya. Se me olvidó, pero revisamos también el paso 0, que sería revisar si hay variables redundantes o inútiles. Las variables redundantes sería como dos variables que hacen exactamente lo mismo. Acá podemos ver que de primera no aparece ninguna a simple vista. Todas las variables parecen hacer como cosas distintas. Inútiles tenemos de dos tipos. Las que como de cierta forma son inaccesibles y las que yo digo que no terminan. Inaccesible podría ser como S, A, B y X, una beta. En este caso, X sería inútil porque es inaccesible. Desde S no podemos llegar a X de ninguna forma. La otra opción, que es de que no terminan, sería como S, S a B o a B, B con A, B y con B que puede ir a B o B. Aquí, en este caso, B va a ser inútil porque no termina. ¿Cómo podemos ver esto? Todas sus producciones nos van a obligar a poner otra B, ¿cierto? Pero la B no tiene ningún caso que sea como A o como B. Es decir, si lo piensan como la llamada recursiva, esto no tiene un caso base. Voy a tener B, que va a llamar a, va a llamar a B, que va a llamar a B, que va a llamar a, que va a llamar a B. Y esta árbol va a seguir infinitamente porque nunca se puede detener. Siempre va a llevar a más veces, a su vez.
como esa variable nunca se termina de derivar, la podemos eliminar. No va a producir ninguna palabra nueva. ¿Tenemos en este lenguaje alguno de esos tipos de variables inútiles? Veamos. S inmediatamente puede producir A y T. Así que tanto A como T serían son accesibles. T claramente se puede terminar derivando en epsilon. A puede llamar a A, puede llamar a B, o puede llamar a C y T. Y T sí puede terminar. Así que también termina. ¿Se entiende esta idea de las que son como accesibles y que no terminan? Creo que queda más claro con ejemplos que vamos a ver más adelante donde sí pasan esos casos, pero eso sería como una explicación por ahora. Pero por lo general, si tiene una variable que todas sus derivaciones la llaman a sí misma, esa va a ser que no termina. Y el inaccesible creo que es más fácil de entender. Que desde ese no se puede llegar ahí por ningún tipo de derivación. Ya, continuemos. Aquí ya eliminamos las producciones nulas. Ahora vamos por las unitarias. ¿Qué es una producción unitaria? Que contienen solamente una letra, ¿no? Exacto. Sí. Una letra, diría más bien una variable, porque pueden contener una terminal, eso está bien. Pero no, nos va a interesar casos como este. Eso sería una producción unitaria. S se deriva en A, y es solamente S. ¿Cómo arreglamos este caso? Lo que vamos a hacer es decir AT, y ahora cuando pondríamos A, lo que vamos a poner en vez de poner A es poner todo lo que estaba abajo. O sea, vamos a mover todo esto y lo vamos a reemplazar aquí. Sería A, B, A, B, C, T, C. Ahora ponemos lo mismo, se mantiene. Y T tampoco tiene producción unitaria, también se mantiene. Y listo. Ahí eliminamos las producciones unitarias. ¿Esa C que se agregó es porque eliminamos las nulas? Sí. Aquí cuando eliminamos la nula de CT, nos va a quedar CT o C. Lo pueden ver como que de cierta forma nos estamos saltando un paso, ya que antes podíamos hacer C. En el árbol de derivación tener A ir a C, T, y luego T ir a epsilon. Entonces, A podía derivarse en C epsilon, entonces vamos a poner C epsilon, que es C. Y eso es lo que al final nos permite saltarnos esto. Ahora, paso 3. Variables redundantes. ¿Tenemos variables redundantes? Todas producen cosas distintas, ¿cierto?
Todos tienen algo distinto. Aquí también deberían eliminar cosas como, por ejemplo, si tuviéramos A, o A. Esas cosas ahí también corregiremos las que sobran. Pero en este caso eso no ocurre. Así que está todo bien. Disculpa, ¿Sí? ahí sí, por ejemplo, no sé, S llevara AT, no es que lleva ahí AT, pero que por ejemplo ¿Este? A, ¿sí? Por ¿Ya? ejemplo, si A mayúscula tuviera una letra terminal ya C y T tuviera una, ponte tú, epsilon. Ahí sería, ignorando el caso de que epsilon no puede estar, pero si tuviera epsilon, ahí sería redundante porque S ya tiene la letra C por sí sola. Me perdí, lo siento. ¿De nuevo? Sí, que por ejemplo sería redundante si de dos formas posibles se obtiene la misma palabra. No. Todavía puede ocurrir eso de ambigüedad, o sea, que haya múltiples formas de producir una palabra. Ah, ya, perfecto. Gracias. Lo que nos vamos a fijar ahora es que hayan dos variables que hagan exactamente lo mismo. O sea, como lo mismo escrito de otro orden o cosas así. Pero hacer esto no nos va a quitar la ambigüedad. Si recuerdan, cuando hablamos de ambigüedad, el profe menciona que no existe un algoritmo que, que dado un lenguaje lo pueda hacer no ambiguo. Si hacer esto quitar la ambigüedad, entonces si existe el algoritmo, sería hacer esto. Pero como sabemos, no existe. Así que si la ambigüedad todavía va a existir. Eh, una duda, ¿se escucha en el PC? Que como que no muteé Discord y me están llegando notificaciones. No sé si les molesta o si se escucha siquiera. No, no se escucha. Ah, ya, perfecto. Ya, sí, entonces aquí no tenemos variables redundantes. Ah, como acotación, lo que habías dicho del epsilon, de todas formas, en este punto no podría pasar porque estos pasos los tienen que seguir en ese orden. Tienen que eliminar primero la nula y después los unitarios. Así que el punto de ver de nuevo los redundantes, ya no deberían haber epsilon. Porque si no, claro, eso complicaría bastante más la revisión. Ya. Y variables inútiles tenemos. Podemos acceder de nuevo todavía a y a T. T tiene formas de terminar y A tiene formas de terminar. Lo de formas de terminar, yo lo reviso siempre como tiene terminales o tiene alguna derivación que tenga solamente variables y terminales, donde las variables a su vez tengan terminales. No, es raro de explicar. Es, o tiene terminales, o tiene alguna derivación que todo lo que tenga pueda terminar. En este caso, es el simple. Tenemos terminales, todas partes. Así que eso está listo y eso está listo. Si hicimos esos cuatro pasos, terminamos en la parte de aseo de gramáticas. Lo que nos viene ahora sería hacer la forma normal de Chomsky. Ya. ¿Alguien se acuerda que tenía que tener algo para estar en forma normal de Chomsky? ¿O cómo se hacía? Ya, exacto. Como dijo Octavio, sería que todas las variables se deriven en dos cosas, o que las variables se deriven en un terminal. ¿Ya? Es variable
a dos variables. Y solo dos, no pueden ser más de dos. O variable a terminar. Para hacer esto, dado que ya hicimos la pseudo gramática, va a ser relativamente simple. Voy a reescribir la gramática primero. A, T, B, S, T, C, E, C, A, B, C, T, C, y T que sería A, T, A, T, A, B, T, B. Yes. Sí, ya está todo. Ya, entonces, ¿variable a dos variables o variable a terminal? Ya, para esto, a mí me gusta hacerlo en dos pasos. El primero sería, todas las derivaciones que tengan una mezcla entre terminales y variables, en esos casos vamos a cambiar los terminales por una variable que haga solo el terminal. Es decir, voy a crear TA, TB, TC, que solamente va a producir A, B y C. ¿Ya? Estas variables cumplen las reglas ya que solo se derivan en un terminal. Así que satisface estas condiciones. Voy a mover esto abajo ahora. Si es que puedo. Nunca me funciona mover cosas en un OneNote desde la tablet. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esas tres variables nuevas? Vamos con una línea acá. Ya, tenemos S, que va a T. Eso está bien. Cumple la condición. El siguiente, tenemos como una derivación híbrida, por decirlo de cierta forma. Así que vamos a cambiar las A, es decir, los terminales, por su variable terminal correspondiente. No sé cómo llamarlo. Básicamente vamos a cambiar todas las letras chiquitas por una variable que solo produce esa letra. Esta última no la vamos a cambiar, ya que las reglas nos decían que una variable puede producir un terminal. Así que eso está bien. Si se fijan, aún estamos rompiendo una regla, aún estamos produciendo tres cosas. Pero eso lo vamos a arreglar en el siguiente paso. Vamos a hacer lo mismo con A. Vamos a hacer T, A, T, A, T, P, A, T, T, C, T, C. T puede ser T, A, T. Esa se puede mantener. T, B, T. Y ese B se puede mantener. Ya hasta aquí se entendió lo que hicimos en este paso. Y ahora todo termina en una serie de variables. Es decir, todas las variables se dirán en múltiples variables o en terminales. O en un terminal solo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es arreglar los casos como este. Como ese, como ese, como ese, ese. Y eso serían todos. Todas las otras son variables de 2 y los otros son terminales. Todo el resto está bien. Esos cuatro casos son los que nos van a molestar. Para arreglarlo,
vamos a crear más variables. B1, por ejemplo, que va a ser TAA. TAA. Luego B2, que va a ser TPA. Sí, exacto, como había dicho Diego. Lo pueden hacer por la parte izquierda o la parte derecha, da lo mismo. Lo único que va a cambiar es como cuántas variables van a tener que crear. De alguna forma pueden crear más, menos. En el siguiente ejercicio se va a notar eso. Pero si no quieren pensar, siempre pueden tomar una de la izquierda o los dos de la derecha y agrupar así. La verdad, esta parte de la materia encuentro yo que son como puntos relativamente fáciles, ya que el algoritmo es simple y es hacer lo mismo. Así que aprovecho. ¿Cómo nos va a quedar ahora? Tenemos AT, eso cumple la regla. TA, TA, nos va a quedar B1, TA, donde B1 era TA. Siempre nos va a quedar B2, TP. T se mantiene y luego la C. B1 TA, B2 TP, C, T, C, y T estaba viendo antes, así que se mantiene. A, A, estoy escribiendo peso. Listo. Y una vez hicimos esos dos pasos, ya estamos listos. Ahora está en forma normal de Chomsky. Y ganamos. ¿Alguna duda? ¿Un paso que era medio confuso o algo? ¿Estaba claro? Eso. Entonces, pasamos al siguiente lenguaje. La siguiente gramática era... ya está más larga. S... BSA, CSA. Ya. Vamos a ver a quién me gusta. ¿Por qué partimos? Ya, eliminar las producciones nulas, ¿cierto? 1.
Producción. ¿Qué producciones nulas tenemos? Es dime, ¿cierto? Ya. Acá hay un caso especial. Y que no lo mencioné antes porque quería que llegáramos a este ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando epsilon pertenece al lenguaje? En el lenguaje anterior, epsilon no pertenecía al lenguaje. No se podía producir solo epsilon. Pero en este caso, nuestra S vería directamente a epsilon. Esto es un caso especial que lo vamos a tratar de forma especial. ¿Alguien recuerda de clases qué es lo que hay que hacer en este caso? Ya. Si tenemos que epsilon pertenece al lenguaje, vamos a crear una nueva variable, S sub 0, que va a producir S o epsilon. ¿Ya? Y de ahora en adelante, esta variable, esto de aquí, no lo volvemos a tocar. No importa si rompe las reglas de aseo gramáticas o rompe las reglas de... Porque es una producción unitaria, tiene producciones nulas, no lo vamos a tocar. Se va a quedar ahí. Lo vamos a dejar que rompa las reglas. Y para forma normal de Chomsky tampoco vamos a cambiar nada. Va a ser simplemente una variable especial. Y la vamos a dejar ahí. ¿Ya? Y en general, siempre que pueda producir epsilon, vamos a hacer esto. Vamos a añadir esa variable especial arriba. Ahora sí podemos hacerlo de siempre. Dijimos que P y S tienen producciones nulas. Es decir, B y S son producciones nulas. Entonces, primero tenemos BSA. BSA. Aquí tenemos dos variables que se anulan. Para trabajar con esto, lo que vamos a hacer es anulamos la primera, luego hacemos lo mismo, pero solo anulando la segunda, y luego lo mismo, pero anulando ambas. Básicamente poner todas las combinaciones posibles. Y este paso es importante, así que si alguien no lo entiende me avisa. Si tenemos dos variables que se anulan, primero vamos a hacer anulando la primera, luego anulando la segunda, y el último anulando ambas. El orden realmente no importa, pero tienen que estar esos tres casos añadidos. Si fueran tres variables que se anulan, por ejemplo, nula 1, nula 2, nula 3 y x, tendríamos que añadir nula 2, nula 3, x, nula 1, nula 3, x, nula 1, nula 2, x, y ahora serían todas las combinaciones que se anulen 2. Nula, uy, ¿qué sería? Nula 3 solamente x, nula 2, x, nula 1, x, y luego x solo. Yo nunca he visto un ejercicio donde lleguen a haber tres que se anulen en una producción, pero sí dos, porque este ejercicio en particular era de una tarea de mi semestre. Entonces sí les van a aparecer ejercicios donde se pueden anular dos variables de una derivación. Simplemente tendrían que poner todas las combinaciones. ¿Se entiende eso? Ya.
¿Qué sigue ahora? CSA. Eh, aquí tenemos una variable que se anula. Así que volvemos a poner la misma, pero con la variable ya anulada. Y el epsilon ya no lo ponemos. Ahora con B. S, B, S. Ya, ¿qué tendríamos que añadir aquí? Ya, sí. En curso, vamos a añadir B, SB, PS. Entonces ya A. Hoy me salté una. Se me saltó una variable. Ya, pero terminemos. A, B, B. Y el epsilon ya no lo ponemos. El A sería S, A. S, A, A. Tenemos que añadir si la variable nula. Sería A, A. Y puede producir A. Por último, C. AC. Ahí no se anula ninguna. Y CD. Ahí se podía anular B, así que también vamos a poner solo C. Hasta ahí todo, ¿todo bien? Ya, quería ver si había algo que alguien notaba, pero les voy a avisar ahora para que ahorremos tiempo. Este era un ejercicio donde, si están atentos, podían ver que tenemos una variable inútil. ¿Alguien me puede decir cuál es? Y puede decir, ahí hay una variable inútil. Sí. Digo, pregunta C y sí. C es una variable inútil. Si se fijan, C puede producir AC y puede producir CB. ¿Cuál es el problema de eso? Que C nunca va a dejar de derivarse. No, es lo que me refería con no termina. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es eh, borrar C y borrar todas las producciones que tenga C. Y me hubiese quedado de S a epsilon. Y eso. Y si borramos eso al tiro, aquí no hubiésemos tenido que hacer eso. Y no hubiésemos tenido que hacer esto. Y nos queda más cortito el lenguaje y es más rápido de trabajar. Entonces, por eso es buena idea usualmente revisar variable inútil al principio. Y a veces, en este caso, la variable inútil no hacía mucho, pero a veces la variable inútil requiere mucho esfuerzo de quitar las producciones nulas y las producciones unitarias, y al final después no sirve nada porque borráis todo. Entonces, si revisas la variable inútil al principio, se ahorran ese trabajo. Pero recuerden que igual lo tienen que revisar al final. Bien. Dos. Producciones unitarias. ¿Cuáles serían?
Luego dice A y B, no. Las producciones unitarias que vamos a tener serían esta de aquí, en S. En A no hay ninguna que sea unitaria. Y en B tenemos S. En S y en B tenemos producción unitaria. Técnicamente, nuevamente, eso es una producción unitaria. El S en S0, pero eso no lo vamos a incluir. Así que vamos a empezar a eliminar la producción unitaria. El S0, S, epsilon, se va a quedar ahí siempre. S va a producir la masa aquí igual, SA, SA, PA, y en vez de A vamos a poner todas las producciones de A. Aquí tenemos una A, así que ponemos todo. Y listo. Y ya no nos quedan producciones unitarias. Entonces tenemos que no revisar el paso 3. Redundantes. ¿Hay alguna variable redundante? Bueno, simplemente por tamaño, todos tienen una cantidad distinta de derivaciones posibles. Así que está todo bien ahí. Ya. Y producciones, es decir, variables inútiles. Podemos llegar a todas, de S0 a S, de S a B, a S o A, y con eso ya llegamos a todo. Y todas tienen terminales, así que realmente todas terminan. Así que ambos estarían bien. ¿Qué nos queda? Forma normal de Chomsky. Y aquí vamos a hacer los mismos pasos que hicimos antes. Nuevamente, esta variable de aquí, en forma normal de Chomsky, tampoco la vamos a tocar. Se va a quedar igual. Lo primero es que voy a cambiar todas las derivaciones que son como híbridas por terminales. Es decir, por solo variables. Aquí teníamos una chiquita, lo voy a cambiar por TA y ponemos abajo TA que va a producir. Luego tenemos A chiquita, cambiar A chiquita por TA y esa ya lo tengo creado. Y esa se puede mantener. S, A, TA, A, TA, o A.
STP, sí, creo TP. Esa vez se puede mantener. STP y ahora TPS. Son esas de aquí. Me siento lo mismo que en A. Y al final termina en BP, que va a ser TP, TP. Ahora se terminamos la primera parte de la forma normal de Chomsky. Ya no nos quedan derivaciones como mezcladas. Ya, ahora marcamos todas las derivaciones que son de más de dos variables. Sería esta, esa, 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 esa y serían esas. Bien. Aquí nos podemos ahorrar una variable. Si en vez de elegir siempre, por ejemplo, las dos de la izquierda, elegimos SA, porque si se fijan, aquí hay una SA, aquí hay una SA, aquí hay una SA, aquí hay una SA. Con usar la variable 1SA, ya arreglamos esa y esa. Y necesitaríamos otra variable para arreglar esta de aquí. Así que hagamos eso. Eh, por el tiempo no voy a escribir todo, ¿no? Y lo voy a simplemente borrar. Voy a hacer B1, B2, SA y STP. Eso por B1, 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 B1 y STP por B2. ¿Se entendió? ¿Quedan claros los pasos para pasar a forma normal de Chomsky? Después, la verdad, pasar a forma normal de Chomsky casi siempre va a ser lo mismo. Esos dos pasos de los terminales en las derivaciones híbridas pasarlo a variables. Y si hay tres variables o más, empezar a hacer variables que lo agrupan. Como práctica, ¿qué pasa si tengo una derivación, por ejemplo, S en A, B, C, D? ¿Qué haríamos con forma normal de Chomsky aquí? ¿Alguien me dice? Eso, obviamente habrían como más cosas, pero ¿cómo adaptarían esa derivación para que cumpla las reglas de la forma normal de Chomsky? ¿Ya? Si una opción sería S, A, XY con X igual a AB y igual a CD. ¿Ya? Y ya, ¿y qué hacen ahora si esos con 4? Si tienen más de 4, A, B, C, D, E. Porque ahí a veces la gente se confunde un poco más.
Y este caso no es tan rebuscado como parece porque puede pasar mucho que tengan algo como S, A, S, B, B, y después de hacer toda la normalización nos quedaría TA, TA, S, TB, TB. Y si se fijan, fácilmente pueden terminar con muchas variables. Octavio dice X igual. S sería AX, X sería BI, Y sería DE. Ah, no, X sería. Me saltó un paso, ¿cierto? X sería A. Ah, no, es que se me están mezclando. Está bien. BI, Y, C, Z y Z, D, E. AX, X sería BI, Y sería C, Z y Z sería D. Sí, este sería como. Esta es la forma que pueden utilizar como en general. Si tienes como muchas variables, como en este caso, dirían, todo esto es. A mí me gusta usar B1, me gusta numerar nomás. B1 sería entonces con B, C, D, E. Y ahora, ¿cómo arreglamos esto? Habría dos opciones, como lo hicieron antes, o de nuevo pueden decir que todo eso va a ser. B2 sería C, D, E. Entonces ahora todo eso. A, B1, B2. Ese todavía no se puede, así que voy a agrupar esos dos. B3 va a ser DE. Pero se entienden que sin importar cuántas letras tengan, pueden hacer ese como truco. Sería como S si tienen A, B, C, D, E, F. Toman todo eso en una variable. Luego van a dejar solo la B y van a tomar todo el resto en otra variable. Y solo van a dejar la C y todo el resto en otra variable. Y pueden hacer eso para cualquier cantidad de letras. Así que eso es como, en general pueden hacer eso. Eso puede ser útil en algunos casos. Estamos como justos de tiempo, aunque el último ejercicio es corto. De hecho, el más corto de todos. Y si me dejas sacar la captura, igual lo alcanzamos a hacer. Mm, Ya. Hacer gramática. Primer paso. Nulas. ¿Qué variables nulas tenemos? Ninguna, ¿cierto? Así que eso ya está listo. Gratis. Dos. eh, Unitarias. ¿Qué tenemos? Tampoco, ¿cierto? ¿Qué ofertón? Tres redundantes. Y inútiles. Tampoco nada y tampoco nada. ¿Qué ofertón? Ya el aseo de gramática ya estaba listo. Forma normal de Chomsky. ¿Aquí hay que hacer cosas? Sí, no. Sí, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Primero, busquemos las variables, es decir, las derivaciones híbridas. La primera derivación es híbrida, así que vamos a hacer esto. Y esta también es híbrida. TC, X, TA, X, TP, TA, S, TA, C.
y ganamos. Ya tenemos la híbrida. Y también tenemos esto. Ya, ¿ahora qué? Variable intermedia, ¿cierto? Busquemos cuáles tienen más de 2. Esa, esa, esa y esa. A mí me gusta revisar como qué variables puedo elegir al principio. Si se fijan, estas tienen en común TAS y estas tienen en común XTB. Con eso puedo hacer solamente 2 variables. ¿Cierto? Lo voy a anotar de nuevo. S, X, A, TB, B, C, C, variable 1, variable 2. Dijimos que uno va a ser TAS, otra XTB. Entonces al principio tenemos un TAS, que va a ser B1 por TS. Luego TC B2. Y luego A. TC X. Eso no hay problema. TA B2 y B1 te da. Y por último C. Y ganamos. Si se fijan, hacer forma normal de Chomsky es bastante rápido. De hecho, C de gramática es más largo de hacer la forma normal de Chomsky. Forma normal de Chomsky puede ser una lata, ya que van a tener que hacer un montón de TAs y un montón de B1 y B2 y B3 y B4 y quién sabe cuánto. Pero es bastante rápido igual al final. Eso. Eso fue la Unity. Creo que estamos en la hora justo. Speedrun de forma normal de Chomsky.